Con la venia de la Presidenta María del Rosario Piedra de Ibarra, bienvenida. Compañeras y compañeros, hoy México se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos que no tiene precedente. Por eso, el día de hoy, la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos volvió a ser reelegida por 5 años más. A pesar del rechazo de diversas organizaciones de los derechos humanos y de víctimas que no han logrado recibir justicia. La violación a los derechos humanos, acoso y asesinato a periodistas y comunicadores sigue siendo un problema central de la actual administración y que continúa afectando la imagen de México en el exterior. Según la Organización de Reporteros Sin Fronteras, nuestro país continúa siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Las administraciones morenistas han demostrado ser incapaces de detener este grave problema. Tan solo durante la administración anterior fueron asesinados 47 comunicadores, mientras que en lo que va de esta administración ya han muerto 5 periodistas en tan solo 3 meses. Las desapariciones forzadas siguen siendo un problema en México, a pesar de que el gobierno lo niegue y la presidenta de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos continúa negándose a reconocerlo y a dar justicia para las víctimas y sus familias. De hecho, diversas organizaciones de derechos humanos se posicionaron en contra de su reelección debido a la falta de empatía con los familiares de las víctimas de desaparición forzada por parte del Estado y de ejecuciones extrajudiciales, así como por omitir acciones de inconstitucionalidad frente a reformas regresivas. Resulta indignante que la actual presidenta de la comisión se ponga del lado del gobierno en lugar de asumir su papel de protector de los derechos humanos. Hoy la CNDH se encuentra al servicio del gobierno y deja claro que no constituye un contrapeso al poder. Al contrario, se pone en duda su independencia y su papel como ombudsman y representante del pueblo. El problema en materia migratoria también sigue siendo preocupante. En México siempre hemos señalado y condenado las violaciones de derechos humanos de nuestros hermanos migrantes que sufren en Estados Unidos. Pero ¿cómo podemos juzgarlos cuando en nuestro propio país también se violentan diariamente los derechos humanos de cientos de migrantes? Tanto en nuestra frontera sur como en nuestra frontera norte, las historias que narran los migrantes centroamericanos, sudamericanos y provenientes de otros países son aterradoras. No solo llegan a ser víctimas de las propias autoridades mexicanas que los extorsionan para permitirles pasar y transitar en nuestro país, sino que también son víctimas del crimen organizado, poniendo en peligro su vida. En su paso por México, los migrantes no solo pasan por hambre, enfermedades e inclemencias, también se encuentran en riesgo de ser secuestrados por grupos de crimen organizado, quienes piden a sus familiares por su liberación cantidades de hasta $6,000. Cuando no son secuestrados, son víctimas de explotación y abuso sexual y trata de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes en muchas ocasiones viajan solos. Lo cierto es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido capaz de hacer justicia para las y los migrantes víctimas de los delitos y las recomendaciones que han emitido a las autoridades para velar por el resto de sus derechos. No han sido obedecidas o han sido ignoradas, poniendo en evidencia la poca independencia de la institución frente al poder. Sin duda, no solo estamos ante una crisis sin precedente en materia de violación a los derechos humanos, sino también ante la era más oscura de la CNDH. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca necesitamos una Comisión de Derechos Humanos fuerte, garante de todas y todos los mexicanos. Debemos de trabajar para fortalecer los mecanismos que permitan salvaguardar el bienestar de las personas.
pero para ello necesitamos una CNDH independiente, fuerte y que sea un verdadero contrapeso al poder, pero es claro que hoy no lo es. En el grupo parlamentario del PRI seguiremos apoyando a las víctimas y familiares de estas violaciones a los derechos humanos, exigiendo a la CNDH que cumpla con su deber como ombudsman. Nosotros no nos detendremos hasta lograr revertir los daños que el oficialismo y su defensora Ibarra de Piedra sean revertidos. Es cuanto, presidente. Gracias.